¡Criminal!, gritaron delante de mi hijo. Se quedó paralizado, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de comprender por qué trataban a su padre como a un monstruo. Lo que nadie imaginaba era que, poco después, yo sería el único capaz de salvar a toda la escuela. Mi nombre es Miguel y, antes de que todo esto pasara, antes de que me llamaran criminal delante de mi propio hijo, solo era un hombre que intentaba vivir una vida normal. Crecí en un barrio humilde, rodeado de gente trabajadora, pero también de muchas tentaciones. Desde pequeño aprendí que el mundo podía ser cruel con quienes no tenían mucho que ofrecer. Quería más, quería demostrar que podía construir una vida decente. Pero la vida tiene una extraña forma de ponernos a prueba, y en mi caso, terminé eligiendo el camino equivocado. Antes de acabar entre rejas, mi vida era una mezcla de lucha y frustración. Trabajaba en la construcción, pasándome el día entero en andamios, mezclando cemento, cargando bloques, sudando bajo el sol. No era glamuroso, pero era sincero. Llegaba a casa cansada, pero cuando veía la sonrisa de mi hijo corriendo hacia mí, todo parecía merecer la pena. Él siempre fue mi razón, la única razón por la que seguía adelante. Para entonces, mi esposa ya me había dejado. El peso de mis decisiones, los problemas económicos y las interminables discusiones acabaron erosionando lo poco que quedaba de nuestra relación. Así que solo quedamos mi hijo y yo. Él fue quien me dio fuerzas cuando todo el mundo parecía conspirar en mi contra. Pero la verdad es que la presión de mantenerlo todo sola era demasiada. Empecé a involucrarme en cosas que no debía. Un pequeño trabajo extra por aquí, otro por allá, pequeños trabajos que prometían dinero rápido. Al principio parecía inocente, solo conducir un coche, repartir una caja, hacer la vista gorda ante ciertas cosas, pero una vez que emprendes ese camino, no hay salida sin pagar el precio, y lo pagué. La cárcel fue un infierno que jamás olvidaré. Dentro dejas de ser una persona con nombre para convertirte en un simple número. Michael ya no existía, era solo otro recluso más del sistema. La mala comida, las miradas sospechosas, la violencia constante. Pero peor que todo eso era la ausencia. Cada noche, tumbada en mi fría cama, pensaba en mi hijo durmiendo sin su padre. Me estaba matando poco a poco. Y, sin embargo, aprendí mucho allí. Descubrí quién era realmente cuando no tenía nada que ocultar. Conocí a hombres que, como yo, habían cometido errores, pero que también soñaban con una segunda oportunidad. Me hice promesas. Si alguna vez tenía la oportunidad de irme, cambiaría. Le daría a mi hijo el padre que se merecía. El día de mi libertad condicional fue como respirar después de años bajo el agua. Recuerdo la sensación de caminar por la calle con el cielo abierto sobre mí. Era un hombre libre, pero también sabía que el mundo exterior no olvida. No importa cuánto tiempo pases pagando por tus errores, siempre habrá alguien dispuesto a recordarte quién eras. Reintegrarme a la sociedad fue mucho más difícil de lo que imaginaba. ¿Encontrar trabajo? Casi imposible. Cada vez que me presentaba a una entrevista me preguntaban, ¿tiene antecedentes penales? Respondía con sinceridad y veía cómo la expresión del entrevistador cambiaba. El puesto desaparecía al instante. Algunos ni siquiera ocultaban su desprecio. Así que, una vez más, fue mi hijo quien me animó a seguir adelante. Ya era un poco mayor, pero aún tenía ese brillo en los ojos cuando me hablaba. «Papá, ya estás en casa. Eso es lo que importa». Sabía que no podía decepcionarlo otra vez. Fue en este contexto que decidí involucrarme más en su vida. Asistía a las reuniones escolares y procuraba estar presente en cada detalle. Ya no quería ser solo un padre que aparecía de vez en cuando. Quería ser constante, ser visto, ser parte de su vida. Pero la sociedad no perdona fácilmente. Podría haber albergado en mi corazón todo el deseo de cambiar. Incluso podría haber jurado no volver a meterme en problemas. Pero para mucha gente,
Nunca dejé de ser un criminal. Y eso es exactamente lo que se reveló en la reunión donde todo sucedió. Ese día me levanté temprano, me puse mi mejor camisa, me arreglé el pelo y me aseguré de tomarle la mano a mi hijo al entrar a la escuela. Quería que estuviera orgulloso de mí. Quería demostrarles a todos que solo era un padre, como cualquier otro, preocupado por el futuro de su hijo. Pero lo que sucedió después me demostró que las cicatrices del pasado son más difíciles de borrar de lo que imaginaba. Nunca olvidaré ese día. Era una reunión de padres y maestros más en el colegio de mi hijo. Para la mayoría de las familias era una ocasión sencilla, incluso banal, pero para mí fue un momento trascendental. Fue una oportunidad para demostrarle a él y a mí misma que estaba allí, presente, involucrada e interesada. Me desperté temprano esa mañana. Pasé la noche despierto, ansioso. Elegí mi atuendo con cuidado, una camisa azul que aún conservaba de mis días en la construcción. Estaba un poco desgastada, pero era lo mejor que tenía. Es curioso cómo los pequeños detalles parecen tan grandes cuando cargas con el peso de un pasado que nunca te abandona. De camino a la escuela, mi hijo me agarró la mano con fuerza. No conocía mis inseguridades, no tenía ni idea de lo rápido que me latía el corazón. Para él, yo era solo su padre, y eso me daba fuerzas. Respiré hondo y pensé, hoy será diferente. Hoy nadie me mirará como si fuera un extraño. Entramos a la sala donde se llevaría a cabo la reunión. Varios padres ya estaban sentados, charlando en grupos. Algunos profesores estaban ordenando papeles sobre la mesa. Intenté sonreír, intentar integrarme, pero enseguida noté las miradas. De esas que no necesitan palabras para expresarse. ¿Qué hace este tipo aquí? Me senté junto a mi hijo, intentando ignorarlo. Parecía feliz, orgulloso de tenerme allí. Ese pequeño detalle me bastó. La maestra empezó a hablar del rendimiento de los niños, los proyectos escolares y la importancia de la participación de los padres. Me esforcé por prestar atención, intentando no parecer fuera de lugar, hasta que sucedió. En medio de la reunión, una madre, la recuerdo bien, alta, con el pelo recogido, siempre erguida como si fuera superior a todos, levantó la mano y pidió la palabra. Al principio, pensé que iba a hablar de algún problema de clase, pero no. Me miró fijamente y con la voz cargada de desprecio dijo: «Creo que es absurdo permitir que una ex convicto participar en estas reuniones. ¿Qué ejemplo da esto a nuestros hijos?». El silencio cayó como un mazazo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí que me ardía la cara. Mi hijo, a mi lado, abrió mucho los ojos. No sabía cómo responder. No entendía cómo alguien podía decir eso en voz alta, delante de todos. Intenté mantener la calma. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada, otro padre murmuró: «Así es, lo he oído, lo arrestaron, ¿no?». Y entonces llegó el grito que me destrozó. Una voz de fondo, ni siquiera recuerdo quién era. Solo recuerdo las palabras, como un eco que nunca abandonó mi cabeza. «¡Criminal!». El sonido de la palabra recorrió la sala como un reguero de pólvora. Algunos rieron disimuladamente, otros simplemente apartaron la mirada, como si yo fuera invisible. Pero mi hijo estaba paralizado. Lo miré y vi las lágrimas brotar, brillando contra la mirada inocente que hasta entonces solo había conocido a su padre como alguien que intentaba ser mejor. A partir de ese momento, la reunión perdió todo sentido. El profesor intentó retomar el tema instando a la calma, pero ya era demasiado tarde. La herida se había abierto y todos lo habían visto. Quise levantarme y salir corriendo, pero no pude. Si corría, estaría confirmando lo que decían. Así que me quedé allí sentada, con el pecho ardiendo, agarrada a la mano de mi hijo como si fuera lo único que me impulsaba a seguir adelante. Por dentro gritaba, queriendo decir que había pagado por mis errores,
que lo estaba intentando, que nadie tenía derecho a reducirme al peor momento de mi vida, pero por fuera solo podía guardar silencio. La humillación no terminó con la reunión. En los días siguientes, los rumores se extendieron por toda la escuela. Me convertí en la comidilla de los pasillos, un fantasma que todos sabían que estaba allí, pero nadie quería acercarse. Mi hijo también empezó a sentir el peso. Algunos compañeros empezaron a llamarlo el hijo del gánster. Volvía a casa más callado, más retraído, como si cargara con una vergüenza que no era solo suya. Ver esto me destrozó. Siempre supe que mi pasado me perseguiría, pero nunca imaginé que resonaría así. La injusticia era insoportable. Podía soportar el desprecio de la gente, pero ver a mi hijo sufrir por mi culpa era demasiado. A veces me preguntaba si esa madre o ese padre que gritaba se daban cuenta de lo que habían hecho. Quizás para ellos fue solo un momento, una frase perdida. Pero para mí fue una cicatriz que nunca sanó del todo. Y para mi hijo fue la primera vez que vio al mundo señalando a su padre. Esa noche, después de la reunión, me quedé en la cama sin poder dormir. Miré al techo y escuché el eco de la palabra criminal, criminal, criminal. Era como si todavía estuviera dentro de una celda, como si nunca hubiera salido. Y lo peor era saber que, incluso desde fuera, él seguía siendo prisionero, no de barrotes, sino de la opinión de la gente. Esa fue mi primera herida real en el mundo después de la cárcel. No una herida en mi cuerpo, sino en mi alma. Una herida abierta justo delante de mi hijo, quien hasta entonces creía que yo era solo su padre, el héroe que había vuelto a casa. Después de esa reunión, nada fue igual. La palabra criminal se me pegó como una sombra que no podía quitarme de encima. Pero lo peor no fue lo que dijeron, sino cómo se extendió, como si fuera una sentencia definitiva. La escuela, que se suponía era un lugar seguro para mi hijo, se convirtió en un lugar de juicio constante. En los días siguientes intenté fingir normalidad. Acompañaba a mi hijo hasta la puerta, le besaba la cabeza y le decía: «Anda, hijo, haz lo mejor que puedas». Pero lo veía. Las miradas de los demás padres, siempre cruzados, siempre desconfiados. Algunos se cruzaban de brazos al verme, otros se iban a la otra acera como si fuera contagiosa. Nadie necesitaba decir nada más. Su silencio lo decía todo. Y mi hijo empezó a sentir esto con crueldad. Al principio solo eran comentarios sutiles. «No dejes que venga a jugar aquí. A su madre no le gusta su padre». Luego vinieron los apodos. Podía oír, incluso a lo lejos, a algunos niños gritando: «Mira, ahí está el hijo del bandido». Y ver a mi hijo, que antes era feliz y lleno de energía, ahora agachaba la cabeza y fingía no oír. Era una tortura que no le desearía a nadie. Intenté hablar con él en casa. Le preguntaba: «¿Está todo bien, hijo?». Con una sonrisa frágil, respondía: «Sí, papá». Pero en sus ojos veía que no era así. Sabía el peso que soportaba. No había hecho nada malo, pero el mundo ya le estaba enseñando el precio de llevar mi apellido. Un día recibí una llamada de la administración de la escuela. La directora me pidió que entrara. Cuando llegué, estaba seria, con un tono que mezclaba cortesía y distancia. Dijo: «Señor Michael, algunos padres han expresado su preocupación por su frecuente presencia en la escuela». Le pregunté qué significaba eso exactamente. Ella apartó la mirada y respondió: «Quizás sería mejor mantener una postura más discreta para evitar conflictos». En ese momento lo comprendí. No querían que estuviera presente en la vida escolar de mi hijo. Querían que permaneciera oculta, como si fuera una mancha que pudiera manchar el ambiente. Y la ironía era cruel. La misma sociedad que exige la presencia de los padres me decía que no tenía derecho a estarlo. El conflicto no terminó ahí. Necesitaba un trabajo, necesitaba mantener a mi familia, pero en cada entrevista el pasado llamaba a la puerta primero. Entregué mi currículum, sonreí y respondí preguntas.
Pero cuando llegó el momento de hablar de mi pasado, el ambiente cambió. La sonrisa del empleador desapareció y la entrevista se convirtió en una formalidad vacía. Hubo un incidente en particular que nunca he olvidado. Conseguí trabajo en una empresa de mantenimiento. Hice los exámenes, los aprobé e incluso trabajé mi primer día. Al segundo me citaron a la oficina del supervisor. Me dijo: Michael, estás bien, pero hemos recibido algunas llamadas. Padres de alumnos de esta escuela han llamado. Dicen que les incomoda que trabajes tan cerca de los niños. Me quedé en silencio. Era como si las paredes se cerraran sobre mí. Le pregunté si había hecho algo malo y él respondió: no, pero necesitamos mantener la imagen de la empresa. Me despidieron en ese mismo instante, no por lo que hacía ahora, sino por lo que había sido, y mientras tanto mi hijo lo observaba todo. Veía el esfuerzo que hacía, veía cómo se cerraban las puertas y creo que una mezcla de lástima y confusión crecía en su interior. Un niño no debería tener que soportar esa carga. Intenté mantener la calma, intenté no derrumbarme delante de él. Pero sola por la noche, sentada a la mesa de la cocina con una taza de café frío, sentí el peso aplastante de la injusticia. Pensé, ¿vale la pena luchar por ello? ¿Dejaré alguna vez de ser prisionero de mi pasado? Y hubo momentos aún peores. Momentos en los que sentí que la ira crecía en mi interior, ira contra quienes me juzgaron, ira contra quienes me trataron como si fuera menos que humana. Recordé cada día tras las rejas, cada promesa que hice de no volver a ese lugar. Pero al mismo tiempo sentí la tentación de rendirme, de abandonarlo todo, de asumir el papel que me decían que era. Era como vivir atrapado en dos guerras, una contra el mundo, que no me aceptaba, y otra contra mí mismo, intentando no volver a caer en los mismos errores. Una vez, mi hijo llegó a casa de la escuela con los ojos hinchados de tanto llorar. Se tiró en el sofá y dijo: «Papá, ¿por qué no les caes bien? No eres malo». Eso me destrozó. No sabía qué decir. ¿Cómo le explico a un niño que la sociedad no perdona? ¿Cómo le digo que, para muchos, nunca dejaré de ser un criminal, por mucho que cambie? Simplemente lo abracé fuerte y le dije: «Hijo, a veces la gente no entiende, pero no necesitamos demostrarles nada. Solo necesitamos demostrárnoslo a nosotros mismos». Pero por dentro no creía en esas palabras. El conflicto se profundizaba cada día. Era como estar en un ring, siendo golpeado sin piedad, sin derecho a defenderme. Intenté resistirme, intenté sonreírle a mi hijo, pero sentía que me empujaban cada vez más hacia abajo. Y fue en este abismo donde empecé a darme cuenta: si no encontraba una salida, si no descubría la manera de ascender, no solo yo perdería, mi hijo también sería absorbido por este peso, y este pensamiento me atormentaba más que cualquier celda. Llega un punto en que la presión se vuelve insoportable, y he llegado exactamente a ese punto. Siempre pensé que podía soportarlo todo: insultos, puertas cerradas, miradas de desprecio. Al fin y al cabo, ya había soportado años tras las rejas. Había visto lo que es vivir en el fondo, pero descubrí que el verdadero infierno no está en los barrotes, sino en los ojos de la gente cuando te miran como si fueras basura. Después de esa serie de humillaciones, me encontré en un estado que jamás imaginé. Cada mañana, levantarme de la cama era una lucha. Me miraba al espejo y no reconocía al hombre que estaba allí. Me preguntaba, ¿de verdad vale la pena continuar? ¿Podré alguna vez superar esta marca que llevo? Mi hijo era la única razón por la que aún respiraba, pero incluso entonces, el peso de mi pasado empezó a aplastarme. Él, antes un niño feliz, se volvió cada vez más silencioso. Los juegos disminuyeron, las sonrisas se volvieron escasas. La escuela, que debería haber sido un lugar de aprendizaje, se convirtió en un escenario de dolor para él. Podía ver en sus ojos que estaba cansado. No era justo. No tenía la culpa de nada, pero estaba pagando el precio conmigo. El detonante llegó un viernes por la tarde.
Había ido a recoger a mi hijo del colegio. Mientras esperaba en la puerta, volví a oír susurros. Dos madres estaban cerca de mí y una de ellas dijo en voz alta, sin siquiera intentar disimularlo: «No sé cómo dejan que un tipo así se acerque a los niños». El otro respondió: «Deberían encerrarlo de nuevo. La gente así no cambia». Mi hijo lo escuchó. Vi cómo se le encogían los hombros, la vergüenza en su rostro. En ese momento sentí que el mundo entero se derrumbaba a mi alrededor. Ya no se trataba de mí, sino de él. Estaban destruyendo la infancia de mi hijo y no sabía cómo protegerlo. Cuando llegamos a casa se encerró en su habitación. Me quedé afuera rogándole que abriera la puerta, pero no quiso. Horas después, cuando salió, tenía los ojos rojos de tanto llorar. Se sentó en el sofá y preguntó, casi en un susurro: «Papá, ¿sería mejor si ya no fueras a la escuela?». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Mi propio hijo, la razón por la que luché, me pedía que desapareciera. No porque no me quisiera, sino porque estaba cansado de sufrir. En ese momento me derrumbé. Pasé toda la noche dando vueltas por la casa. No podía dormir, no podía pensar en nada más que en una asfixiante sensación de fracaso. Me había prometido mucho tiempo atrás que nunca volvería a ser una fuente de vergüenza para él, pero a pesar de todos mis esfuerzos, en eso era exactamente en lo que me estaba convirtiendo. Me senté en la cocina, de madrugada, con un vaso vacío delante. El silencio era denso. Me sorprendí pensando cosas que me asustaban. Pensé en desaparecer. Pensé que tal vez sería mejor para él si ya no estuviera. Si no existiera, no tendría que cargar con el peso de mi pasado. Podría crecer libre, sin oír susurros, sin sentir vergüenza. Este pensamiento me carcomía. No quería rendirme, pero el dolor era tan grande que parecía no tener escapatoria. Miré el reloj y vi pasar las horas, esperando una respuesta, pero solo llegó el eco de esa palabra: criminal. Ya no era Michael, su padre. Solo era la etiqueta que todos repetían. Al día siguiente intenté seguir con mi vida normal. Preparé café y puse su plato en la mesa, pero la tensión seguía ahí, silenciosa, como un muro entre nosotros. Evitaba mirarme a los ojos, y eso me destrozó. Había perdido su chispa, y fue en ese momento que me di cuenta de que me estaba hundiendo. Ya no tenía energía para buscar trabajo, ya no tenía fuerza para enfrentarme a la gente. Empecé a evitar salir de casa, evitar las reuniones, incluso a mis propios vecinos. Era como si me encogiera, como si desapareciera poco a poco. Estaba al borde de renunciar a todo. Una noche, sentado en el porche, miraba la calle vacía. La luna estaba alta y no dejaba de pensar: ¿hay algún lugar en el mundo donde no me juzguen por mi pasado? ¿Hay alguna posibilidad real de empezar de nuevo? Pero no hubo respuestas. Solo llegó el silencio, pesado, sofocante. La ruptura no fue algo puntual, fue un proceso lento, un desgaste continuo hasta que dejé de reconocerme. El Michael que soñaba con ser un padre presente estaba desapareciendo, reemplazado por un hombre cansado y destrozado que solo quería escapar de su propia sombra. Y fue en ese punto donde me di cuenta: si algo no pasaba pronto, no tendría fuerzas para seguir adelante. No solo estaba perdiendo mi batalla contra el mundo, estaba perdiendo la batalla contra mí mismo. Cuando todo parecía demasiado oscuro, la vida decidió mostrarme que aún había un rayo de luz. No fue un gran acontecimiento, ni una escena de película con música triunfal. Fue algo pequeño, íntimo, que entró en mi vida como una conversación tranquila que me calienta el pecho hasta que vuelve a encenderse. La esperanza llegó disfrazada de un simple gesto, y fue suficiente para evitar que me hundiera por completo. Esa mañana, todo empezó a cambiar. Hacía días que no dormía bien. La casa se sentía más pequeña, el aire más pesado. El rostro de mi hijo seguía sombrío.
La escuela seguía siendo hostil. Me levantaba, fichaba, preparaba café y el resto del día era un intento mecánico de sobrevivir. No creía en los cambios de rumbo, solo creía en el trabajo duro y el sufrimiento en silencio, hasta que él entraba por la puerta. El cartero me puso un sobre grueso en el regazo, sin remitente claro. Lo abrí con calma, como si no quisiera volver a decepcionarme, y encontré una carta escrita a mano. La letra era firme, un poco torcida pero legible. No recordaba el nombre al final, señor Alan Park Leo, cada línea como si fuera una instrucción para volver a respirar. Alan dijo que había participado en un proyecto de rehabilitación penitenciaria años atrás y que, al escuchar mi nombre por casualidad en una conversación, sintió la necesidad de escribir. Dijo que también tenía un hijo, que había perdido mucho tiempo de joven por malas decisiones y que después de todo eso también había encontrado una manera de empezar de cero, trabajando en capacitación laboral y como voluntario en centros comunitarios. Dijo que había leído en un tablón de anuncios de la iglesia local, por casualidad, que yo estaba buscando trabajo y que quería ofrecerme una referencia y un lugar donde empezar como asistente voluntario en el centro comunitario donde él trabajaba. Nada del otro mundo. Al principio sería barrer, organizar materiales y ayudar con pequeñas renovaciones, pero era un comienzo. Esa carta fue como una mano extendida sobre un precipicio. En un instante, todas las historias de puertas cerradas que había estado cargando, las entrevistas que se convirtieron en excusas, las miradas que evitaban las mías, parecieron menos definitivas. No porque un hombre me hubiera dado la solución, sino porque alguien creía que aún podía hacer algo útil. La creencia de alguien más, por simple que fuera, me dio un respiro. Conocí a Alan en el centro comunitario el sábado siguiente. Me recibió con un firme apretón de manos y una sonrisa despiadada. Enseguida presentí que allí no habría caridad humillante, solo trabajo y oportunidades. Me presentó la rutina, las herramientas, la gente que frecuentaba el centro, profesores que daban clases particulares, madres que tomaban clases de costura, adolescentes que encontraron una alternativa en el deporte. Alan no me preguntó más de lo necesario sobre mi pasado. Me preguntó por mis habilidades y lo que quería construir. El primer día fue difícil. Barrer, cargar cajas, pintar paredes, arreglar una puerta que rechinaba, pero salí con las manos sucias y un poco más tranquilo. Nadie me preguntó si era un delincuente. Cualquiera que me viera allí me veía como alguien que llegaba temprano, hacía bien su trabajo y sonreía cuando era necesario. Era la primera vez en mucho tiempo que el trabajo y la dignidad volvían a ir de la mano en mi vida. Y lo que más me impactó fue la reacción de mi hijo. Al principio le daba vergüenza que participara en actividades públicas, como él las llamaba. Luego empezó a verme de otra manera. Una tarde fuimos con él al centro a comprar útiles escolares. Se fijó en los niños de las clases extraescolares, los voluntarios, y me tomó de la mano con un orgullo silencioso. «Mira, papá, estás ayudando», dijo en voz baja, como si señalara algo valioso. No era solo un cumplido, era una delicada reparación. Poco a poco, me estaba devolviendo la imagen de alguien que marcaba la diferencia. Allí también conocí otras historias similares a la mía. Había un hombre que había salido de la cárcel y ahora enseñaba carpintería. Una mujer que había cumplido condena y dirigía talleres de cocina para madres. Nadie allí quería borrar el pasado, pero todos querían demostrar que el futuro podía ser diferente cuando alguien ofrecía la oportunidad. Esta comunidad de nuevos comienzos me dio algo que no había sentido en años: pertenencia. Empecé a verme como parte de algo más grande que mis defectos. Una señal de esperanza también llegó de otras fuentes inesperadas. Un profesor del centro, al enterarse de que disfrutaba trabajando con las manos, me ofreció un curso básico de electricidad. Dijo que quizás podría especializarme y conseguir un mejor trabajo.
Acepté con entusiasmo. En las clases aprendí no solo a trabajar con cables y disyuntores, sino también a recuperar mi confianza en mí mismo. Cada pequeña victoria, un circuito que funcionaba, una bombilla que se encendía, era un estímulo para mi autoestima. Con el paso de las semanas, me di cuenta de que la esperanza no aparecía sola. Requería que diera pasos, por pequeños que fueran. Requería que aceptara ayuda, que aprendiera a pedirla cuando antes solo me había encogido de vergüenza. Y lo más importante, requería que alguien creyera en mí sin insistir en castigarme con errores del pasado. Alan y el personal del centro no intentaron minimizar lo que había vivido. Simplemente me dieron el espacio para reescribir lo que podía ser. Todavía había días malos. La gente seguía susurrando al pasar y mi hijo seguía siendo objeto de chismes en la escuela. La herida no sanó de la noche a la mañana, pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía herramientas para lidiar con el dolor. Era como si me hubiera quitado una pesada mochila de encima, e incluso con las cicatrices podía caminar más ligero. Hubo un momento específico que jamás olvidaré. Estaba trabajando en una iniciativa comunitaria para renovar el patio de la escuela, ayudando a instalar los bancos, cuando llegó una maestra que antes me había mirado con desdén. Vio mi dedicación, vio mi sudor y se acercó. No dijo nada del pasado. En cambio, me soltó un sincero «gracias» por la ayuda. Fue un pequeño gesto, quizás un comentario tímido de su parte, pero para mí fue enorme. Era la sociedad, poco a poco, empezando a recordar que la gente puede cambiar. La esperanza que encontré en ese centro no fue una promesa vacía, fue una invitación a reconstruir paso a paso. Y lo más importante, me devolvió algo que creía haber perdido para siempre, la capacidad de volver a creer en mí misma. Regresé a casa agotada, pero con un buen agotamiento. Mi hijo volvió a reconocerme a los ojos con más frecuencia y empecé a creer que tal vez, solo tal vez, aún tenía una oportunidad de pasar página. Así fue como, cuando la vida nos pusiera otra prueba, una que requiriera coraje y determinación, ya no llegaría tan vacía. Tenía una base, por pequeña que fuera. Tenía manos que sabían trabajar, un lugar que me aceptaba y un chico que empezaba a sonreír de nuevo. La chispa se había encendido, solo que aún no sabía con qué intensidad tendría que arder para convertirse en llama. El punto de inflexión no llegó como un rayo. Fue más bien como un lento relámpago tras una tormenta aparentemente interminable. Llevaba meses trabajando en el centro comunitario, y mi presencia allí había dejado pequeñas pero visibles huellas. Bancos reparados, paredes pintadas, una cancha que antes era un montón de escombros y ahora servía de campo de entrenamiento para niños. No buscaba aplausos. Solo quería ser útil, y esa utilidad, poco a poco, empezó a hablar por sí sola. Fue un sábado por la mañana, mientras organizábamos una iniciativa comunitaria para renovar la biblioteca de la escuela, cuando noté por primera vez una mirada diferente en quienes antes me habían tratado con desdén. Había un grupo de padres ayudando. Rostros conocidos, algunos me ignoraban durante las ceremonias, otros susurraban en los pasillos. Al otro lado vi a la madre que una vez me gritó que no asistiera a las reuniones. Estaba allí, levantando sacos de cemento, sudando bajo el sol, con el ceño fruncido. También vi al supervisor de la empresa de mantenimiento que me había despedido, con las manos sucias, coordinando un equipo. Nadie se quedó de brazos cruzados, esperando a que alguien más lo arreglara todo. Todos hicieron su parte. En medio del caos organizado, la directora de la escuela se me acercó. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza, de miedo, de anticipación. No lo sabía. Miró al suelo un momento y luego dijo sin rodeos: «Michael, gracias. Tu ayuda ha sido invaluable. Fue simple, directo, pero para mí
tuvo la fuerza de un veredicto contra las acusaciones que me habían acosado. No hubo aplausos ni discursos. Hubo un reconocimiento práctico. El director me pidió que liderara el grupo que reorganizaría la colección. Delegó tareas y me trató como a un compañero. Fue la primera vez en mucho tiempo que no sentí el peso de la etiqueta cuando estaba siendo eficaz. A partir de entonces, las cosas empezaron a cambiar de maneras inesperadas. Algunos padres, que antes evitaban saludarme, empezaron a pedirme consejos sobre pequeñas mejoras en el hogar. El supervisor que me había despedido me miró con nuevos ojos al ver que sabía manejar herramientas y que organizaba equipos con calma. En situaciones en las que antes me habían excluido, ahora surgían peticiones directas. ¿Puedes quedarte con este grupo? ¿Puedes revisar ese enchufe? Ayúdanos a colocar los estantes. No era hipocresía, era, sobre todo, pragmatismo. Cuando alguien necesita resolver un problema, el pasado pierde parte de su brillo y la competencia cobra más fuerza. Pero había algo más allá del pragmatismo. Sentía que mi dignidad, tantas veces pisoteada, recuperaba su lugar. Y eso me dio un propósito. Un incidente marcó este cambio irreversible. Durante una tarde lluviosa, un cortocircuito en el antiguo sistema eléctrico provocó un pequeño incendio en la cocina de la escuela, que aún no era peligroso, gracias a la rapidez de un miembro del personal que extinguió las llamas con un extintor. Sin embargo, el incidente expuso la fragilidad de la infraestructura de la escuela. El director convocó una reunión extraordinaria con los padres para discutir mejoras urgentes. Algunos comenzaron a quejarse, otros a señalar con el dedo. La tensión podría haber resurgido por viejas disputas, pero ocurrió algo diferente. Yo, que hasta hace poco ni siquiera habría tenido voz en semejante conversación, me puse de pie y hablé con calma. Expliqué lo que había visto en el centro comunitario sobre mantenimiento y propuse un plan de acción práctico. Revisar el cableado, cambiar los interruptores, instalar extintores y un programa de mantenimiento preventivo. No hablé de mi pasado, no hacía falta. Presenté una hoja de ruta, cifras, presupuestos sencillos y voluntarios que podrían ayudar. Mi discurso fue técnico, objetivo, sin dramatismo. Al terminar, noté que muchos me miraban con sorpresa. No era el mismo hombre que había provocado burlas. Era alguien que sabía cómo resolver problemas. Algunos padres que antes me habían evitado fueron los primeros en ofrecerse como voluntarios para recaudar fondos. El supervisor de la empresa que estaba presente prometió donar materiales. El director aprobó el plan y me pidió que coordinara su implementación. Sentí el peso de la responsabilidad, pero también una chispa de orgullo. Eso significaba confianza, y la confianza, una vez establecida, transforma las relaciones. Después de ese día, mi rol en la escuela cambió. No porque hubiera borrado el pasado, sino porque la comunidad empezó a ver que podía transformar mis conocimientos en servicio. Mis acciones empezaron a hablar más fuerte que mis palabras, y la gente, al ver resultados concretos, empezó a acercarse a mí con una curiosidad que no era hostil, sino interesada. El cambio también tuvo un lado íntimo. Mi hijo empezó a mirarme con algo nuevo: respeto. Me veía coordinando voluntarios, explicando tareas, llegando temprano y saliendo tarde. Un día, cuando terminó el trabajo y la cancha estaba pintada y ordenada, me abrazó y susurró: «Papá, sabía que podías hacerlo». Esas palabras me dieron la fuerza para seguir adelante. No se trataba solo de demostrar mi valía a los demás. Se trataba de reconstruir la imagen que quería tener de mí misma. Mi autoestima, antes destrozada, se estaba reconstruyendo poco a poco. Claro que no todo cambió de golpe. Había semillas de resistencia, aún surgían algunos susurros, miradas que evitaban un apretón de manos. Pero incluso estas amargas señales empezaron a desvanecerse.
En lugar de guardar resentimiento, dediqué mi energía a planificar, a enseñar a otros a arreglar cosas, a formar pequeños grupos de residentes que pudieran encargarse de tareas sencillas de mantenimiento. Transformé el rechazo en movilización. El cambio no fue venganza, fue reconocimiento al trabajo. La sociedad, lenta, a veces hipócrita, demostró que también puede ceder ante el esfuerzo sincero. Lo que hice fue simple. Dejé que mis acciones hablaran por sí solas. Y cuando esas acciones resultaron en algo concreto que protegía a los niños y mejoraba el medio ambiente, la etiqueta que me asfixiaba empezó a perder su poder. Finalmente, ocurrió algo inesperado. La madre que una vez gritó «ex convicto» se me acercó. No vino con acusaciones. Me hizo una pregunta práctica sobre mi horario de voluntariado y cuando se lo expliqué, murmuró un «gracias» apenas audible. Fue un gesto pequeño, casi tímido, pero para mí fue simbólico. La ciudad empezaba a aceptarme como elegía ser ahora, no como era ayer. El punto de inflexión fue, en esencia, una serie de pequeños actos que demostraron algo simple. Las personas cambian cuando tienen la oportunidad de demostrar que han cambiado. Y lo que es más importante, esos pequeños cambios me dieron el coraje que necesitaba para lo que estaba por venir. Una confrontación que pondría a prueba todo lo que había reconstruido. La vida tiene una curiosa forma de confrontarnos con nuestros propios fantasmas. Ya sentía que las cosas cambiaban, que la comunidad empezaba a verme de otra manera, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Y cuando llegó, no me dio tiempo para pensar, solo para actuar. Era una mañana típica en la escuela. Llegué temprano ayudando a organizar la biblioteca recién renovada. Los niños entraban y salían, los profesores se preparaban para la clase, y mi hijo estaba orgulloso de verme involucrada. El sol brillaba a través de los grandes ventanales y se respiraba una sensación de normalidad que no había sentido en mucho tiempo, hasta que comenzó el caos. De repente sonó la alarma. Un sonido estridente cortó el aire, haciendo que todos se taparan los oídos. En cuestión de segundos, oí gritos provenientes del pasillo principal. Un humo oscuro comenzó a llenar las aulas. Los niños entraron en pánico y corrieron en todas direcciones. Los maestros gritaron órdenes, intentando calmar a todos, pero el pánico se apoderó de ellos. Alguien gritó «¡Fuego!». La cocina, que ya había tenido problemas antes, estaba en llamas. El humo se extendió rápidamente, denso y sofocante. Vi a los maestros intentando organizar a los niños, pero estaban perdidos, sin preparación para lidiar con la situación. La multitud corría desorganizada y el peligro aumentaba a cada segundo. Fue entonces cuando sentí que algo dentro de mí despertaba. No era valentía heroica, sino instinto de supervivencia combinado con la experiencia de alguien que había enfrentado situaciones extremas. Sabía que, si no había organización, esto podría convertirse en una tragedia. Salí corriendo al pasillo sin pensarlo 2 veces. Mi hijo, aterrorizado, intentó seguirme, pero lo agarré por los hombros y le dije con firmeza: «Quédate aquí, volveré por ti». Y entré en el humo. Se oían gritos por todas partes. Unos niños estaban atrapados en una habitación cuya cerradura se había atascado. Pateé la puerta con todas mis fuerzas hasta que cedió. Entré corriendo, tosiendo, con el humo quemándome los ojos, y saqué a los pequeños. Uno de ellos, llorando, me agarró del cuello y se negó a soltarme. Lo cargué en brazos y grité para que los demás me siguieran. Corrí por el pasillo dando instrucciones a los profesores: que todos salgan al patio, mantengan las ventanas abiertas, que nadie entre. Mi voz, tantas veces ignorada, se escuchó en ese momento. Ya no importaba si era un exconvicto o no. Allí, en ese momento, simplemente era alguien que sabía qué hacer. Mientras tanto, el fuego ardía, el techo crujía y el calor era insoportable.
Sabía que había más niños atrapados en otra ala. Sin dudarlo, avancé. Encontré a 2 niñas encerradas en el baño, llorando de miedo. Abrí la puerta con el hombro y las saqué a ambas de los brazos, casi arrastrándolas por el pasillo lleno de humo. Los bomberos aún no habían llegado. Sabía que cada minuto era crucial. Regresé una vez más a revisar las aulas. Vi a un niño intentando sacar su mochila, paralizado por el humo. Corrí hacia él, tiré la mochila y lo llevé afuera. Cuando finalmente llegué a la salida, tosiendo y con dolor de garganta, había docenas de padres y profesores afuera, mirándome conmocionados. Todavía llevaba a 2 niños en brazos. El silencio que reinó fue absoluto. Esas mismas miradas que antes me condenaban, ahora me miraban con algo diferente. Sorpresa, gratitud, respeto. No necesitaba palabras para entender. Veían con sus propios ojos quién era yo realmente, pero el enfrentamiento aún no había terminado. Entre la multitud vi a la madre que una vez gritó «exconvicto» delante de todos. Estaba allí, desesperada, llorando. Su hijo aún no había sido encontrado. Al verme, corrió hacia mí suplicando «Por favor, ayúdenme, todavía está ahí». En ese instante, todos los insultos que me había lanzado me inundaron. Podría haberle dicho que no, podría haberle dado la espalda, pero la miré a los ojos y me di cuenta. No se trataba de nosotras. Se trataba de una niña en peligro. Sin dudarlo, volví a entrar al edificio en llamas. El humo era casi insoportable. El techo amenazaba con derrumbarse. Grité el nombre del chico. Mi voz resonó por el pasillo. Oí un grito débil proveniente de una habitación al fondo. Corrí hacia allí. Abrí la puerta de una patada y encontré al chico acurrucado debajo de la mesa. Lo cargué en brazos, lo abracé fuerte y corrí hacia la salida. Cuando salí, sudoroso, tosiendo y con el niño en brazos, la multitud estalló en aplausos. El niño corrió a los brazos de su madre, quien, entre lágrimas, me miró como nunca antes. No dijo nada, pero su mirada reflejaba una mezcla de arrepentimiento y gratitud. En ese momento, la confrontación se ganó, no con violencia, ni con ira, sino con valentía y humanidad. No necesité gritar para demostrar quién era. Mis acciones hablaron por mí. Y por primera vez desde que salí de prisión, sentí que no era solo un superviviente intentando encajar. Era un hombre capaz de superar la etiqueta. Era padre, era trabajador, era alguien capaz de salvar vidas. Esa mañana, cuando saqué a los niños del humo y entregué al niño a la madre que más me condenaba, algo dentro de mí cambió para siempre. Pero no solo dentro de mí, sino también dentro de esa comunidad. Yo, Michael, el hombre que durante meses había sido llamado criminal, ahora era visto con otros ojos. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque el presente había hablado con más fuerza. Cuando los bomberos finalmente controlaron el incendio y el peligro había pasado, todos estaban reunidos en el patio. Los niños tosían, algunos lloraban, pero estaban vivos. Los padres, en shock, abrazaron a sus hijos como si fuera la última vez. Y en medio de ese caos, yo estaba allí, sudoroso, con dolor de garganta, pero de pie. Fue entonces cuando oí algo que jamás imaginé. La directora, que tantas veces me había mirado con recelo, se acercó. Me puso la mano en el hombro y dijo en voz alta, para que todos lo oyeran: «Si no fuera por Michael, hoy estaríamos contando una historia diferente». Esas palabras resonaron en el silencio. Padres, profesores, alumnos, todos me miraron. No hubo aplausos ni gritos inmediatos. Hubo algo más profundo: reconocimiento. Esa mirada colectiva, que hasta entonces había sido crítica, ahora transmitía respeto. Mi hijo corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Me susurró al oído: «Papá, siempre supe que eras un héroe». En ese momento, ya no importaba lo que pensaran los demás. Ya tenía el reconocimiento que más importaba, el suyo.
Pero el destino quería darme algo más grande. En los días siguientes, la noticia se extendió, primero por toda la ciudad, luego por la prensa local. Ex convicto salva a docenas de personas de un incendio escolar, titulaba el titular. Las mismas personas que antes me susurraban a mis espaldas, ahora se acercaban a darme las gracias. Caminé por las calles y recibí saludos. Quienes antes cruzaban la acera, ahora me miraban a los ojos. La ironía era a la vez amarga y dulce. Tuve que arriesgar mi vida para que me vieran como humano, pero no les guardaba rencor. Simplemente creía que, de alguna manera, esa experiencia había desempolvado mi nombre. Un episodio me impactó especialmente. Estaba en el mercado, comprando pan y leche, cuando me encontré con la madre que me había insultado en la reunión meses antes. Se paró frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas, y tardó unos segundos en hablar. Finalmente, dijo, Me equivoqué contigo. Perdóname. No fue fácil escucharlo. Una parte de mí quería responder, no necesito tu perdón. Pero la miré a la cara y recordé su desesperación cuando su hijo quedó atrapado en el incendio. Recordé cómo había suplicado ayuda. Respiré hondo y simplemente dije, lo importante es que tu hijo esté bien. Lloró y por primera vez me tendió la mano. La apreté. En ese simple gesto había algo más que una reconciliación personal. Había justicia poética. El ciclo de humillación y juicio se estaba rompiendo. Mi hijo, a su vez, caminaba orgulloso a mi lado. En la escuela, las burlas cesaron. Los compañeros que antes lo llamaban el hijo del criminal, ahora lo llamaban el hijo del héroe. No necesitaba ese título, pero saber que por fin podía mantener la frente en alto, sin vergüenza, fue la mayor victoria que pude alcanzar. Con el tiempo, mi vida empezó a tomar un nuevo rumbo. El supervisor de la empresa que me había despedido por presión paterna me contactó de nuevo. Me dijo que había visto el artículo en el periódico, que reconocía mi trabajo y que quería darme otra oportunidad. Podría haberlo rechazado, podría haberle echado en cara la humillación que había sufrido, pero acepté. No porque necesitara demostrarle nada, sino porque ese trabajo era un paso importante en mi reconstrucción. Regresé a trabajar con dignidad, con un contrato firmado y con la sensación de estar reconquistando cada pedazo de mi vida. El centro comunitario también se fortaleció. Quienes antes lo veían como un lugar para exconvictos, ahora lo respetaban como un espacio de transformación. Alan me pidió que coordinara a nuevos voluntarios y comencé a ayudar a otros que estaban en mi misma situación, destrozados, desilusionados, tratando de recuperarse. Les dije, dolerá, te llamarán cosas que ya no eres, pero si sigues caminando, un día tendrán que verte por lo que haces, no por lo que eras. Fue como si hubiera encontrado un nuevo propósito, transformar mi dolor en un puente para que otros pudieran cruzarlo. Y en el fondo, esta fue la mayor venganza poética de todas. Porque quienes me habían humillado, quienes me habían rechazado, quienes me habían señalado y llamado a mi hijo, hijo de un criminal, ahora tenían que afrontar la verdad. Yo había superado todo eso. Y no solo había sobrevivido, sino que me había convertido en una referencia, un ejemplo, incluso para quienes más me condenaban. El sello de criminal nunca desaparecería por completo de los registros, pero por ese pueblo, por esa escuela, por mi hijo, había reescrito el significado de mi historia. Aprendieron, quizás demasiado tarde, que nadie debería definirse únicamente por el peor error que haya cometido. Y en el fondo, comprendí algo aún mayor. Mi redención no solo provino del fuego que apagué ese día, provino de cada lágrima que derramé, de cada humillación que sufrí, de cada paso que seguí dando cuando parecía no haber salida. Fue este viaje el que me dio la fuerza para ser quien soy hoy. Hoy, al mirar atrás, me cuesta creer todo lo que pasó. Siento como
si hubiera vivido varias vidas en una sola. El niño que creció en un barrio pobre, el hombre que cayó en la tentación del dinero fácil, el preso que pasó años tras las rejas, el padre humillado en una asamblea escolar, y finalmente, el hombre que logró alzarse entre las llamas para salvar a los niños. Hubo tantas caídas, tantas heridas, tantas veces que pensé que no me quedaban fuerzas, pero cada paso me trajo hasta aquí. No era un camino recto, ni bonito. Era tortuoso, lleno de dolor, pero también lleno de lecciones que de otro modo jamás habría aprendido. Hoy entiendo que mi vida no puede definirse solo por los errores que he cometido. Claro que son parte de mí. No huyo de mi pasado, no oculto lo que hice, pero tampoco dejo que sea lo único que me defina, porque soy más que mis errores. Soy lo que aprendí de ellos, soy lo que elijo hacer ahora. Mi hijo, él es la razón de todo. Recuerdo bien el día que lo oí decir que quizás sería mejor que ya no fuera a la escuela. Me destrozó por dentro, pero ver la transformación en sus ojos después del incendio fue como renacer. Hoy, cuando me mira, no ve vergüenza, ve orgullo, ve a un padre que fracasó pero que se levantó, que luchó, que nunca se rindió. No hay mayor reconocimiento que este. Lo curioso es que, durante mucho tiempo, luché para que la sociedad me aceptara. Quería demostrarles a todos que ya no era la criminal. Pero al final me di cuenta de que esta lucha no era la más importante. Lo que realmente importaba era demostrarme a mí misma y a mi hijo que podía ser diferente. El resto, tarde o temprano, llegó de forma natural. La vida aún no es perfecta. Todavía hay miradas sospechosas, todavía hay quienes susurran a tus espaldas, y no pasa nada. He aprendido a no malgastar energía intentando cambiar la opinión de todos. Dedico mi energía a construir, construyendo una nueva vida, generando confianza, dando ejemplo, porque eso es lo que perdura. Hoy trabajo con dignidad. Tengo mi rutina, mi sueldo, y sigo ayudando en el centro comunitario. Allí conozco a otros como yo, hombres y mujeres, que llevan cicatrices que la sociedad insiste en echarles en cara. Y cuento mi historia, no para presumir, sino para demostrar que hay una salida. Que no importa cuánto te haya empujado la vida, siempre hay una escalera, por pequeña que sea, para volver a subir. Les enseño algo que aprendí de primera mano. No eres lo que hiciste mal. Eres lo que decides hacer con el tiempo que te queda. La imagen que más me viene a la mente cuando pienso en todo esto es la puerta de la escuela. Durante mucho tiempo, esa puerta fue un lugar de dolor para mí. Allí me juzgaron. Allí humillaron a mi hijo. Allí sentí el peso aplastante del pasado. Pero también fue allí, en esa misma puerta, donde salí con niños en brazos, donde vi a mi hijo sonreír con orgullo, donde sentí el cambio en la comunidad. La misma puerta que una vez fue un símbolo de vergüenza, se ha convertido en un símbolo de redención. Recuerdo un día, después de todo, estar sola en esa puerta. Una noche después de una reunión en el centro comunitario. La escuela estaba vacía, en silencio. Me quedé allí mirando hacia adentro, recordando cada escena, los gritos, la humillación, el humo, el fuego, el abrazo de mi hijo. Respiré hondo, cerré los ojos y sonreí, porque me di cuenta de que esa puerta ya no era la misma. Ahora representaba la victoria. Y en ese momento decidí que ya no llevaría la palabra criminal como condena. Sí, es parte de mi historia, pero también es parte de mi superación. Hoy, cuando alguien me llama así, ya no me duele, porque sé quién soy. Soy Michael, padre, trabajador, sobreviviente y sobre todo alguien que aprendió que la verdadera libertad no se trata solo de salir de la cárcel. La verdadera libertad es cuando te miras a ti mismo y comprendes que ya no eres prisionero del pasado. Y cuando cerré la puerta de la escuela ese día, sentí por primera vez que era verdaderamente libre.